los recuerdos son como las olas del mar, van y vienen, se transforman, y a veces, cuando menos lo esperamos, nos arrastran hacia lugares que creíamos olvidados. Esta sensación de melancolía y redescubrimiento es precisamente lo que inunda las páginas de la última obra de uno de los más grandes narradores que ha dado la literatura universal. En agosto nos vemos, la novela póstuma de Gabriel García Márquez, nos llega como un susurro desde el más allá, como una carta que el Nobel colombiano guardó para que la leyéramos mucho después de su partida, recordándonos por qué su voz narrativa sigue siendo una de las más singulares y cautivadoras del panorama literario. Esta breve pero intensa novela nos presenta a Ana Magdalena Bach, una mujer de mediana edad que cada agosto, durante su visita anual a la isla donde está enterrada su madre, se permite una aventura fugaz con un hombre diferente. Lo que comienza como un ritual de libertad personal va transformándose gradualmente en una exploración profunda sobre el deseo, la identidad, la memoria y la forma en que construimos nuestra propia narrativa vital a medida que envejecemos. A través de estos encuentros anuales, Ana Magdalena no solo escapa momentáneamente de su vida cotidiana como esposa y madre, sino que también redescubre facetas de sí misma que había relegado al olvido, construyendo poco a poco un mosaico de experiencias que la definen más allá de los roles que la sociedad le ha asignado. García Márquez, fiel a su estilo, teje una trama aparentemente sencilla que, sin embargo, se despliega en múltiples capas de significado. La novela no es simplemente un relato sobre infidelidades veraniegas, sino una meditación sobre cómo el paso del tiempo transforma nuestra relación con nosotros mismos y con nuestros deseos más íntimos. El ritmo cíclico de las visitas anuales a la isla se convierte en una metáfora del propio ciclo vital, donde cada agosto representa tanto un retorno como un avance, una repetición que nunca es idéntica porque la protagonista ya no es la misma persona que el año anterior. En esta obra, el autor colombiano retoma algunos de los temas que han definido su narrativa a lo largo de su carrera, pero los aborda desde una perspectiva más contenida, menos exuberante que en sus obras más conocidas, quizás como reflejo de la madurez creativa de un escritor en el ocaso de su vida. La soledad, tema recurrente en toda su obra, aquí no se manifiesta como el aislamiento trágico de los Buendía en 100 años de soledad, sino como una condición existencial más sutil, la de quien está rodeada de personas pero mantiene un núcleo interior inaccesible incluso para sus seres más cercanos. El deseo sexual, tratado con la naturalidad y franqueza características del autor, se convierte en un vehículo para explorar esa otra forma de soledad que es el autodescubrimiento. Los encuentros íntimos de Ana Magdalena no son narrados con la intención de escandalizar o provocar, sino como momentos de revelación personal, instancias en las que la protagonista se reconecta con aspectos de su ser que la rutina matrimonial y las obligaciones familiares han silenciado. García Márquez logra así dignificar la sexualidad femenina madura, presentándola no como objeto de escándalo o comedia, sino como un elemento vital en la constitución de la identidad. Otro tema central que recorre las páginas de En agosto nos vemos es la memoria, tanto individual como colectiva. La novela explora cómo recordamos, cómo olvidamos y cómo, a veces, inventamos nuestros propios recuerdos para dar coherencia a nuestras vidas. La visita anual al cementerio, el motivo inicial que lleva a la protagonista a la isla, se convierte en un ritual de conexión no solo con su madre fallecida sino con su propio pasado. A medida que Ana Magdalena acumula experiencias en sus visitas anuales, va construyendo una biografía paralela, una versión alternativa de sí misma que existe únicamente en ese espacio y en ese tiempo específico, como si agosto fuera un país extranjero al que solo ella tiene acceso. La manera en que García Márquez aborda el tema del tiempo resulta particularmente conmovedora. El tiempo en esta novela no es el tiempo mítico y circular de Macondo, sino un tiempo más humano, más cercano a nuestra experiencia cotidiana, donde los años pasan inexorablemente y nos transforman de maneras que solo podemos apreciar cuando miramos hacia atrás. Hay una melancolía subyacente en toda la narración, un reconocimiento implícito de que toda experiencia humana está marcada por su fugacidad, y que quizás el único antídoto contra el olvido sea la construcción consciente de momentos significativos, como esos agostos que para Ana Magdalena se convierten en hitos que marcan el paso de los años. El escenario de la isla, con su atmósfera ligeramente onírica y aislada del mundo cotidiano, funciona como un espacio liminal donde las reglas habituales quedan suspendidas, permitiendo a la protagonista experimentar una libertad que no encuentra en su vida diaria. Este lugar, como tantos otros en la geografía garciamarquiana,
está dotado de una personalidad propia, casi como un personaje más que interactúa con Ana Magdalena y la transforma. La isla no es solo un telón de fondo para la acción, sino un catalizador que propicia los encuentros y las reflexiones de la protagonista, un espacio que existe tanto en la geografía física como en el mapa interior de sus emociones. En agosto nos vemos es una obra que resonará especialmente con lectores en etapas de transición o reflexión vital. Aquellos que se encuentren en la mediana edad, evaluando el camino recorrido y contemplando las posibilidades del futuro, encontrarán en Ana Magdalena un espejo que refleja muchas de sus propias inquietudes. También apreciará esta novela quien busque una exploración madura y sensible de la sexualidad femenina, alejada tanto del puritanismo como de la trivialización. Los aficionados a las narrativas introspectivas, centradas en la evolución psicológica de un personaje más que en eventos externos, hallarán en estas páginas un rico material para la reflexión. Por supuesto, los seguidores de la obra de García Márquez encontrarán fascinantes las continuidades y rupturas que esta novela presenta respecto a sus trabajos anteriores. Es interesante observar cómo el autor, en esta etapa final de su carrera, adopta un tono más contenido pero igualmente profundo, como si hubiera destilado su estilo hasta obtener su esencia más pura. Los temas recurrentes de su universo literario siguen presentes, pero abordados desde una perspectiva que refleja tanto la madurez del escritor como su conciencia de estar creando, posiblemente, su última obra. Sin embargo, esta novela no exige un conocimiento previo de la obra garciamarquiana para ser apreciada. Su enfoque en las experiencias humanas universales del deseo, el envejecimiento y la búsqueda de sentido la hace accesible incluso para quienes se acerquen por primera vez a la literatura del Nobel colombiano. De hecho, por su extensión más breve y su estilo más contenido que obras como 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera, podría incluso servir como una introducción menos intimidante al universo del autor. En términos de accesibilidad, En agosto nos vemos se presenta como una lectura fluida y absorbente. El estilo de García Márquez, aunque inconfundible, aparece aquí más destilado, con frases que mantienen su característica musicalidad pero quizás con menos de los barroquismos y digresiones que pueden hacer más exigentes algunas de sus obras más extensas. La estructura de la novela, organizada en torno a las visitas anuales de la protagonista a la isla, proporciona un marco claro que facilita la inmersión del lector en la historia, incluso cuando la narrativa se mueve con libertad entre el presente y los recuerdos. El lenguaje empleado, preciso y evocador, crea imágenes vívidas sin caer en excesos descriptivos, permitiendo que sea la imaginación del lector la que complete los escenarios y situaciones. Los diálogos, aunque escasos, resultan naturales y reveladores, funcionando como ventanas a la psicología de los personajes. García Márquez demuestra aquí su maestría para decir mucho con pocas palabras, para sugerir más que explicitar, invitando al lector a una lectura activa y participativa. La novela no emplea recursos narrativos experimentales que pudieran dificultar su comprensión. La voz narrativa, cercana a la protagonista pero no completamente identificada con ella, mantiene la distancia justa para ofrecernos tanto sus pensamientos más íntimos como una perspectiva externa sobre sus acciones. Esta técnica, manejada con la destreza que caracteriza al autor, permite que nos identifiquemos emocionalmente con Ana Magdalena sin perder la capacidad de observarla críticamente. Es importante mencionar que En agosto nos vemos ha generado una expectativa y recepción particularmente emotivas por tratarse de la obra póstuma de García Márquez. Publicada varios años después de su fallecimiento, y tras un periodo en que se creía que el autor, afectado por problemas de memoria en sus últimos años, no había dejado ninguna obra terminada. Esta novela ha sido recibida como un regalo inesperado, una última oportunidad de escuchar la voz de uno de los más grandes narradores del siglo XX. La noticia de su publicación conmovió al mundo literario y despertó tanto entusiasmo como cierta aprensión sobre el estado final del manuscrito y la fidelidad a la intención original del autor. El trabajo de edición, llevado a cabo por sus hijos y colaboradores cercanos, ha buscado respetar escrupulosamente la visión del escritor, interviniendo solo en lo necesario para dar coherencia a un texto que, según han explicado, el propio García Márquez consideraba prácticamente finalizado pero al que quizás habría dado algunos últimos retoques. Esta circunstancia añade una capa adicional de significado a la lectura, convirtiendo cada página en un testimonio no solo de la historia narrada sino del último acto creativo de un maestro de la literatura. La recepción crítica ha sido mayoritariamente positiva,
reconociendo en esta novela breve muchas de las virtudes que han hecho grande la obra garciamarquiana, si bien adaptadas a un registro más íntimo y contenido. Algunos críticos han señalado que, precisamente por tratarse de una obra póstuma, resulta difícil saber si el texto publicado refleja exactamente la voluntad final del autor o si habría sufrido más modificaciones de haber tenido García Márquez la oportunidad de revisarlo una vez más. Sin embargo, incluso con estas reservas, el consenso general es que En agosto nos vemos representa una adición valiosa y coherente al canon del escritor colombiano. En definitiva, esta novela merece una calificación de 8 sobre 10 por la manera en que logra capturar, con economía de recursos pero con gran profundidad emocional, la complejidad de una vida femenina en busca de sentido y autodescubrimiento. La maestría narrativa de García Márquez se manifiesta en cada página, recordándonos por qué su voz sigue siendo una de las más influyentes y reconocibles de la literatura contemporánea, capaz de iluminar con nueva luz las experiencias humanas más universales y a la vez más íntimas.